Ya. Entonces, veamos cómo calcular cómo empezar a calcular los vectores. Primero que nada, hay que tener muy claro qué es lo que son los distintos vectores. Fíjense en este dibujito que está acá. R1 es el vector que va desde el origen a la partícula 1 y R2 el que va desde el origen a la partícula 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si queremos calcular calcular la fuerza entre dos vectores, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X, y vamos a tener una partícula por ahí, está un poco grande la partícula. Aquí está la otra partícula. Entonces, vamos a suponer que R1 es igual a 3i más j. No, vamos a empezar. Ahí está la partícula 1 y ahora la partícula 2 está... ¿a dónde quedó? Espérense. Denme un segundito que de repente uno se enreda aquí con esta cosa. Ah. Ya, ahí tenemos las partículas, entonces esta de aquí está a una distancia de 3 por un lado. A ver, ya. 3, ya. Entonces, tenemos las dos partículas. La partícula 2 está a una distancia 3 en el eje X y una distancia 2 en el eje Y. Y la otra está a una distancia 1 en el eje X y distancia 4 en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como les digo, primero tenemos que construir los dos vectores que van desde el origen, ojo, desde el origen hasta la partícula. O sea, un vector que va desde aquí hasta allá y otro vector que va desde ahí hasta la otra partícula, ¿ya? Entonces, vamos a, vamos a verlo. R1, como estamos usando coordenadas cartesianas por ahora, simplemente tenemos que poner las distancias en los ejes que corresponden. Tenemos entonces 3 según Y más 2 en J. ¿Estamos de acuerdo? Y la partícula R2 va a ser igual a I más 4J. ¿Ya? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Al revés, profe, Después, ¿o no? acuérdense, si tienen preguntas, o me escriben con el chat o hablan. Es más fácil que hablen porque si los escucho, a veces el chat no se ve. Profe, es al revés. ¿Qué Profe, ¿no cosa? es al revés? Es al revés. Las partículas, los números. Tienen razón. Muy bien. R2. Además, los felicito porque esto lo había hecho a propósito para ver si se daban cuenta. ¿Ya?
Ya, estamos entonces. Ahora, fíjense en qué es lo que tenemos que construir. Tenemos que construir el vector, ya tenemos el vector R1 y ahora tenemos, y tenemos el vector R2. Ahora tenemos que construir R12. ¿Estamos? ¿Qué es lo que es R12? R12 va a ser igual a qué cosa? Va a ser, ahí tenemos que ver cuál de los dos es, si es R2 menos R1 o R1 menos R2. Entonces a esto lo vamos a definir. R12 es el vector que aquí siempre se me olvida, pero veamos, supongamos que esto igual a R1 menos R2, ¿ya? R12 es R1 menos R2, ¿estamos? Por lo Pero, tanto, ¿no sería R2 menos R1? tiene, Es ya que, está por bien, ya. ejemplo, Sí, si profe, tomo, creo que es al Sí, es revés. que ahí me si tomo la equivoco dirección, siempre. Ajustar, se me enredan un poco algunas cosas, ¿ya? ¿Cuánto sería? R12 sería igual a R2 menos R1, que sería 3 menos 1 serían 2i. Y ahora sería 2j menos 4j sería menos 2j, ¿cierto? Ahora tenemos que construir el módulo. A ver si lo logro hacer. El módulo no. Un poco. ¿Cuánto sería el módulo? Es la raíz de esos números al cuadrado, ¿cierto? O sea, 2 al cuadrado, no. 2, ¿dónde está este símbolo? Parece que... ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 2 raíz de 2. ¿Está bien o no? Sí, está bien. Ya, hasta ahí estamos, ¿cierto? Después, ¿qué necesitamos hacer? Ahora que tenemos estos dos vectores, podemos construir el resultado de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, ¿ya? Que es, ¿dónde está? K por Q1 por Q2 por R1 R2 al cuadrado por el vector unitario. Entonces, este es 1, ese es 2, a este le vamos a poner esta 2 va a ser, le vamos a poner más Q, ¿ya? Y al 1, ¿cuánto le vamos a poner? Menos 2 cubos, por poner algo distinto, ¿cierto? ¿Estamos? Ya. Entonces, F 1, 2 sería igual a la constante de Coulomb por Q1, Q2, que sería menos 2Q por Q. Estoy haciéndolo bien explícito por ahora porque para que sea más fácil de entender, ¿ya? Ahora, el vector unitario lo calculamos en un momento, pero a ver si me resulta. Tendría que poner una rayita por ahí. A ver si me resulta. Profe, ¿qué era el módulo? ¿El valor del vector? ¿Qué cosa? ¿El módulo? El módulo
es lo que dice ahí R12. El módulo, a ver, vamos a escribirlo. Es la distancia desde el origen hasta donde llegaba la partícula, ¿no? Justamente. Ya, gracias. En este caso particular, el módulo es la distancia entre las dos partículas, ¿ya? Pero acuérdense que el módulo en realidad es el largo o la magnitud de un vector, ¿ya? Y se calcula como lo hicimos acá arriba, como la raíz de una componente al cuadrado por la otra componente al cuadrado. A ver, recapacitando un poco, el vector que estamos calculando es R12, este que está acá, y este R12 es 2i menos 2j, ¿ya? Para calcular el módulo, tengo que elevar el 2 al cuadrado, sumárselo a este otro 2 al cuadrado, que sería eso, y después tomar la raíz de toda esa cosa. Ese es el módulo. Ahora, falta todavía calcular el vector unitario. Ya, entonces, terminemos acá para dejarlo escrito. Y acá va entonces 2 raíz de 2. Ya, ¿cómo calculamos ahora el vector unitario? Voy a ver, lo vamos a ver en otra página. A ver, ya, ¿se entiende lo que estoy queriendo decir? A ver, supongamos que yo tengo aquí un vector A, ¿ya? Este vector le vamos a llamar A, ¿ya? Y yo quiero un vector unitario. El vector A unitario va a ser un vector más chiquitito, que está por ahí. Ya, entonces este vector A, se lo voy a anotar también para que A igual vector unitario de A mayúscula, ya. Me imagino que se entiende, ¿cierto? El A es un vector unitario que tiene largo 1 y que se obtiene a partir del vector grande A mayúscula. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene a partir del A mayúsculo dividido por el módulo de A. ¿Ya? El módulo, ese A encerrado entre paréntesis es el módulo. ¿Ya? Estamos hasta ahí entonces. Por ejemplo, veamos entonces cuál es el vector que teníamos antes. Ejemplo, el R12.
R12, ¿cuánto era? Era 2i menos 2j, si no me equivoco, ¿cierto? 2i menos 2j. Estamos. El vector, tenemos el vector R12, que es el 2i menos 2j, y a este yo le quiero calcular cuánto vale el vector unitario. Entonces, el R12 unitario, que sería, ¿cuál sería el R12? Sería R12, sería igual a, abre paréntesis, 2i menos 2j, ¿ya? Y eso dividido por el módulo de ese vector. ¿Cuánto era el vector? 2 raíz de 2. 2 raíz de 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era 2 raíz de 2? Entonces, el R12 unitario, le vamos a poner aquí que es unitario para que no se pierdan. Ya, entonces el vector unitario es 2i menos 2j dividido por 2 raíz de 2. Están siguiéndome más o menos, ¿cierto? La notación no es muy buena porque ustedes saben que aquí no, en una pizarra es más fácil, pero así no se puede, ya. Pero aquí por lo menos ya calculamos cuánto vale el vector unitario y eso era lo que nos faltaba para poder calcular la fuerza, que es lo que tenemos acá, K por menos 2Q menos 2J, todo eso que está ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería la fuerza? La fuerza sería entonces K por menos 2Q menos 2Q cuadrado. El menos lo vamos a poner ahí. Q cuadrado. A ver si logro poner el... Ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Profe, ¿no debería ser positivo? Porque el Q1 por el Q2 están en valor absoluto, ¿no? Q1 vale menos 2Q y Q2 vale más Q. Fíjense, menos 2, que es lo que tengo acá escrito en la fuerza, ¿cierto? Menos 2Q por Q me da menos 2Q cuadrado, por lo tanto es negativo. Pero, profe, ¿Ya? en la fórmula sale Pero que hay valor eso hay que absoluto. aplicarle valor absoluto, ¿no? No, ¿de dónde sacaron eso? Del PPT. Ahí está la fórmula. Sin valor absoluto. Profe, lo que pasa es que Ah, más arriba tenía una fórmula de Coulomb en donde salía sí, pero esta de acá. Sí, no, sí, eso es cierto, pero esta fórmula que está acá es la fórmula que obtuvo Coulomb inicialmente. Cuando él hacía los experimentos, se dio cuenta que la fuerza era proporcional a la magnitud de las cargas, ¿ya? Pero cuando uno quiere saber cuál es la dirección de la fuerza, ahí uno tiene que usar los valores reales. Por lo tanto, la fuerza real es la que está acá. Esta formulita que estoy mostrando acá, esta es la fuerza completa, con todos los valores, con todas las cosas que corresponden, ¿ya? Así que el signo depende de las cargas. Si la carga es positiva o negativa, hay que multiplicar los valores que correspondan, ¿ya? Entonces, estamos calculando esta fuerza. Sigamos viendo lo que teníamos, que era eso que está ahí, no, acá. Tenemos menos K por Q cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que corresponde después? Menos K por Q cuadrado, y ahora corresponde el R unitario, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda? Profe, ¿Ya? el 2 raíz de 2 está al cuadrado.
Sí, pero todavía no. El denominador. 2 raíz de 2, a ver, no se anden apurando aquí. R12 es el vector unitario. El módulo del vector unitario es 2 raíz de 2. Perdón. El módulo del vector R es 2 raíz de 2. ¿Ya? La fórmula de la fuerza no está completa todavía. Todavía no he terminado. Ah, Si ya, se ya, ya. fijan, Sorry. tengo menos k por q cuadrado y me falta completar el resto de las partes. Por eso sí que no se apuren tanto. Profe, Ajá. Q1 no valía menos 2Q, Claro que sí. entonces no sería menos 2KQ cuadrado. Ah, tienes razón. Sí, de todas maneras. Ahí me faltó un 2 justo. Sí. Bien, de nuevo, esta es la segunda vez que se fijan cuando les pongo algo para ver si se han fijado. Felicitaciones. Ya, es menos 2Q por más Q sería menos 2Q cuadrado. Tiene toda la razón. Ya. Después de eso, que le sea esta cosa, espérense, déjeme sacar el superíndice. Ya, ahora va el vector unitario, pero el vector unitario era 2i menos 2j partido por 2 raíz de 2, ¿cierto? Ahí. Y finalmente, toda esta fórmula va dividida por el módulo al cuadrado. Ahora sí que tenemos que poner el módulo al cuadrado, que es lo que está en esta formulita de acá. El R12 al cuadrado tenemos que ponerlo en la fórmula, ¿ya? Y con eso, ¿qué nos queda? Ahí le ponemos una rayita para que dividido por, ¿cierto? Y finalmente nos queda el 2 raíz de 2 al cuadrado es 8. ¿Estamos? ¿Por qué está así esta cosa? Ya, ahí sí. Ahí tenemos entonces la fuerza. Eso que está allá. Ahora, si quieren el 2 raíz de 2 lo pueden pasar para abajo, pero esa sería la fuerza. La media se ve medio feo, pero como no se pueden hacer todos los símbolos en el PowerPoint, así que algo hay que hacer lo que se pueda nomás. ¿Estamos? Ya. Ahí estamos entonces con las fuerzas. Ahora, la pregunta siguiente. Esta es la fuerza F12, ¿cierto? ¿Qué significa la fuerza 1,2? Lo que significa es que es la fuerza, tenemos dos partículas. Si tenemos dos partículas, hay dos fuerzas. Hay una partícula que se ejerce sobre hay una fuerza que se ejerce sobre la partícula 1 y otra fuerza que se ejerce sobre la partícula 2. Por lo tanto, y si uno pone F12, significa la fuerza de la partícula 2 sobre la partícula 1. Entonces esto lo vamos a anotar ahí para que no nos olvidemos. Entonces esto sería fuerza de la partícula 2 sobre la 1, ¿ya? Profe, ¿puedes explicar de nuevo cómo, o sea, los componentes de F12 de la fórmula que está ahí? Mira, la fórmula es esta que está acá. F12 es K sub E, que es una constante, la constante de Coulomb, por Q1, que es la carga 1, por Q2, que es la carga 2, dividido por R12 al cuadrado. R12 es la distancia, pero R12 es también el módulo de la diferencia de los vectores. A ver, veamos el dibujo acá arriba. R12, esto es lo que más cuesta entender.
tenemos dos vectores, R1 que va a la carga 1 y R2 que va a la carga 2. Este vector que está aquí, que se llama R12, es la diferencia entre el vector R1 y R2. Este R12 es R2 menos R1, ¿ya? R2 menos R1, que está acá abajo. ¿Se fijan? Este vector R12 es R2 menos R1. Ahora, ese es un vector. Si uno le calcula el módulo a ese vector, el módulo va a ser la distancia. Entonces, fíjense que hay varias cosas. Uno es el vector, que es una flecha, y otro es el módulo. El módulo corresponde a la distancia. Y esa distancia es lo que va acá en la formulita de la fuerza. Y este R12 unitario es un vector que apunta desde la carga 1 hacia la carga 2. Si se fijan, esta es la carga 1 y esta es la carga 2, y el vector unitario apunta hacia allá. Entonces, este es un vector chiquitito que va en esa dirección. ¿Cómo se calcula ese vector unitario? Eso está, como lo hicimos hace un rato, aquí, así se calcula el vector R12 unitario. Se calcula como R2 menos R1 dividido por el módulo de R2 menos R1, ¿ya? Esto que está aquí es lo que hicimos aquí en el PowerPoint. Lo que pasa es que la escritura no es fácil porque, bueno, porque escribir en el PowerPoint no es tan simple, ¿ya? Entonces, eso nos permite calcular ya las fuerzas que hay. Volvamos a lo último que falta aquí. Tenemos R12 y tenemos F12. Entonces, F12 es la fuerza que le ejerce... F12, siempre se me olvida esta cosa, denme un segundito. Acá está. Fíjense en este dibujo que está acá. F12 es la fuerza que la partícula 1 le ejerce a la partícula 2. ¿Ya? Por lo tanto, esta fuerza está ubicada en este punto. Es la fuerza que siente la partícula 2. ¿Ya? Hay otra fuerza que es el F21, que es la fuerza que siente la partícula 1 y que le ejerce la partícula 2. Por lo tanto, esta segunda fuerza, que es F21, es una fuerza que está acá, sobre esta partícula. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque son dos fuerzas, no es una, son dos fuerzas, y cada una de esas fuerzas actúa en un lugar distinto. El F12 actúa sobre la partícula 2 y el F21 actúa sobre la partícula 1. Y además esas fuerzas son opuestas, una para un lado y la otra para el otro. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes deben acordarse, que tiene que ver con lo de la acción y reacción. Cuando hay una fuerza en un sentido, siempre hay una fuerza en el otro sentido, ¿ya? Esto es lo que se llama acción y reacción. Profe, Pero, eso significa que las fuerzas tienen la misma magnitud, pero solamente varían en el sentido. Varían en el sentido y además, una cosa más bien importante, varían donde están ubicadas. La fuerza ¿Y eso 1, cambia 2 la magnitud? no está en el mismo punto que la F21. No. Fíjate en este dibujo. El F12 está aquí, está sobre esta partícula. Y la F21 está acá, sobre esta otra partícula. Por lo tanto, están en distintos puntos. Ok. Sí, pero Hay eso no acción y varía su reacción. magnitud, ¿sí? ¿Ah? Eso no varía su magnitud, aunque estén en distintos puntos. Claro, la magnitud es la misma, eso sí, de todas maneras. Ok. La magnitud es la misma, pero están en distintos puntos y además, por supuesto, tienen distintas direcciones. Ok. ¿Ya? Pero ojo con esa parte, porque si uno tiene varias partículas y le piden calcular la fuerza sobre una partícula, entonces ahí hay que fijarse bien si es R1 menos R2, o R3 menos R1, o R1 menos R3. Ahí es más o menos fácil equivocarse en los signos. Así que fíjense, por eso hay que tener claro que las fuerzas actúan en distintos lugares. ¿Ya? Profe,
para saber el módulo del vector distancia entre ambas partículas, ¿Ya? ¿cuál vector es el minuendo y cuál es el sustraendo? Eso depende de si tú estás calculando F1,2 o F2,1. ¿Ya? Mira, ¿dónde está esto? Mira, fíjate aquí. Supongamos que quiero calcular F1,2. F1,2 se calcula con R1,2. ¿Y qué es lo que es R1,2? R1,2 es R2 menos R1. ¿Ya? Supón que quiero calcular F2,1. F2,1 sería R2,1, por supuesto, este de aquí. ¿Ya? Y R2,1 sería R1 menos R2. Entonces, ahí depende de si uno quiere calcular F1,2 o F2,1. Y acuérdense que F1,2 está sobre la partícula 2 y F2,1 está sobre la partícula 1. Yo sé que es fácil enredarse, pero hay que ir acordándose. Profe, Ajá. es que me confundí un poco en la parte de F2.1 y F1.2 porque no debería estar al revés. Donde está F1.2 no debería ser F2.1. Porque si es sobre de la fuerza 2 sobre la 1, ¿no debería ir para el otro lado? Mira, es cosa de convención. Es convención nomás, hay que aprenderse cuál es la convención. Cuando uno habla de F1,2, es la fuerza de 1 sobre 2, ¿ya? Pero ¿No era al revés? para calcularlo se hace con R2 menos R1. Te fijas que la fuerza va del 1 al 2, pero el cálculo es R2 menos R1. ¿Ya? Que tenía entendido que F1.2 es que la fuerza que 2 ejerce sobre 1. No, en este caso no. Mira, puede que alguien lo haya definido distinto, pero acá, en este caso particular, o sea, lo que estamos haciendo aquí es que F1,2 es la fuerza que 1 le ejerce a 2, ¿ya? Porque mira, fíjate en este dibujo. En este dibujo el F1,2 está sobre esta partícula que es la 2. Y si está sobre la partícula 2, significa que es la fuerza que siente la partícula 2. ¿Ya? Y es por lo tanto la fuerza que la 1 le ejerce a la 2. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces revisen, miren, es fácil equivocarse porque hay partícula 1, partícula 2, va para allá, para acá, R2, R3, todo. Fíjense bien en el dibujo y traten de ir aprendiéndose el dibujo y qué es lo que significa. Estos dibujitos son los que uno tiene que acordarse. ¿Ya? Ya, entonces, aquí tenemos la fuerza entre esas dos partículas. Déjenme echar una miradita a ver lo que decía originalmente la otra clase, que está un poco más... fuerzas... Ya. En realidad, después vamos a ir haciendo más ejercicios para poder practicar más esto de los vectores y cómo calcular las fuerzas. Tenemos también que calcular un poco qué pasa con otras coordenadas cuando hay coordenadas polares. Pero eso lo vamos a ir viendo de a poco, pero denme un segundito, déjenme echar una miradita ahora a lo que viene en la clase. Tenemos ya las fuerzas. Hasta aquí estamos bien. Aquí terminó la clase 1. Veamos qué hay en la clase 2. Profe,
Ajá. Esos apuntes que tiene ahí de que están cuadriculados, ¿Ya? ¿los va a enviar después? Sí. Son más o menos pesados, así que se los voy a subir a una página web, a la misma página web donde están las pruebas, ¿ya? ¿Y cuál es esa Eh, página, profe? ¿Vieron? ¿Han visto? Yo les mandé por ahí un vínculo de una página web donde están las pruebas. Ah, si quieren pueden meterse al tiro. Miren, la página web es la siguiente. Un segundito. Es lo que mandó por mensaje en LOA, ¿cierto? Sí. Ya. Si entran a esta página web va a tener pruebas anteriores. Tiene pruebas anteriores, tiene el programa, normas, creo, cómo se calculan las comas, etc. Y hay una segunda página que se llama esa segunda página tiene las clases. A ver. Ya. En la segunda página están las clases, obviamente. La clase 1 es C1, la clase 2 es C2, etc. Y esta presentación PowerPoint está ahí también, pero esta todavía no vamos a usarla porque vamos a ir un poco más lento. Ya. Veamos entonces, vamos a empezar a ver otro tema. Bueno, no es otro tema, pero es parecido. Que es lo que es el campo eléctrico, ¿ya? El campo eléctrico es una definición que se obtiene a partir de la fuerza eléctrica. El campo eléctrico se define porque es una manera un poco más simple de poder hacer cálculos eléctricos, sin necesidad de tener que calcular la fuerza en todos los casos, ¿ya? ¿Cómo se define el campo eléctrico? Se define simplemente como la fuerza dividido por la carga. ¿Qué es lo que a partir de dónde viene el campo eléctrico? Supongamos que tenemos dos cargas, ¿ya? Una carga Q0 y una carga Q. Sobre la carga Q0, como hay dos cargas, va a haber una fuerza. Eso lo calculamos recién. Siempre que hay una carga, hay una fuerza, ¿ya? La carga Q0 va a ser una carga positiva y además una carga chiquitita, ¿ya? La fuerza que actúa sobre la carga Q0 la podemos calcular como R2 menos R1 por el vector unitario, por Q1 por Q0, etcétera, etcétera, ¿cierto? Como lo hicimos recién. Ahora, si tenemos la fuerza sobre la carga Q0 y la dividimos por esa carga, nos va a dar el campo eléctrico. Eso es simplemente el campo eléctrico, entonces se define a partir de la fuerza dividido por esta carga Q0. Entonces, como les dije recién, el campo es producido por una carga distinta a Q0. ¿Por qué? Porque tenemos, acuérdense que tenemos dos cargas. Una es Q0, que es esta de aquí, y la otra es una carga Q. Esta carga Q
hace una fuerza sobre la carga Q0. ¿Ya? La fuerza es la fuerza que está aquí escrita en la pantalla. La fuerza sobre la carga Q0 dividida por Q0 nos va a dar el campo eléctrico en ese punto. Ojo que, de nuevo, tenemos que tener cuidado que la fuerza actúa sobre un punto específico y el campo eléctrico también. El campo eléctrico existe en un punto específico, no es un campo en cualquier parte, es algo específico. Lo mismo que la fuerza no es una fuerza en cualquier parte. La fuerza actúa específicamente sobre una carga o sobre la otra carga. No es que actúe así en cualquier lado. ¿Estamos? Entonces, el campo eléctrico es lo mismo. El campo eléctrico se define a partir de dividir esa fuerza por el Q0. ¿Ya? Veamos si podemos aplicar este concepto a lo que calculamos recién. ¿Qué teníamos? Acá tenemos aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a mover esto para arriba un poco. Aquí tenemos F12. ¿Qué es lo que era F12? Es la fuerza que la partícula 1 ejerce sobre la partícula 2. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿cuál sería el campo en ese caso particular? A ver, le pregunto a alguien por ahí. Vamos a preguntarle a alguien por ahí. Espérense un segundito. Vamos a preguntarle a César Núñez. César Núñez, a ver, ¿cuál sería la fuerza, el campo eléctrico en este caso que calculamos recién? Pon el audio para que te escuchemos. Perdón, profe, ¿cómo? Ahí está la fuerza, ¿ya? Ah, no, perdón, déjame compartir pantalla de nuevo, ahí. Ya, aquí tenemos la fuerza, F12, que es la fuerza de la partícula 1, ya se me enredó esta cuestión, F12. Oh, ven que me equivoqué aquí. F12 es la fuerza de la partícula 1 sobre la 2, según lo que estaba explicando hace un ratito, ¿ya? Disculpen, ahí me equivoqué. Ya. Igual, para César Núñez la pregunta. Tenemos F12, que es la fuerza de la partícula 1 sobre la partícula 2. ¿Cuál sería el campo eléctrico en este caso? A ver cómo está la cosa. A ver, volvamos atrás un poquitito, porque aquí uno se enreda. El campo es la fuerza partido por la carga. La fuerza, esta fuerza es la fuerza que actúa sobre Q0. Por lo tanto, la fuerza tengo que dividirla por la partícula que está en el punto donde actúa la fuerza, ¿cierto? ¿Estamos en eso, no? La fuerza actúa sobre un punto. En ese punto hay una partícula. El campo en ese punto es esa fuerza dividido por la carga que hay ahí, en ese punto. Entonces, ¿cuánto sería en este caso? Miren, es la fuerza de la partícula 1 sobre la partícula 2. Por lo tanto, el campo eléctrico, ¿alguien lo sabe, lo pilló? ¿Me quiere ayudar o no? ¿O quiere ayudar a hacer? ¿Sería que Q0 es igual a Q2? Sería la fuerza 1,2 dividido en la Dividido fuerza 2. sobre la carga de la partícula 2, ¿cierto? Exacto. Dividido en más Q. Eso, el Q2. Partido por más Q, perfecto. ¿Ya? Claro, que sería lo mismo, Entonces, pero sin un como cuadrado. entonces aquí sería simplemente, espérese aquí, no, acá. Entonces, esto dividido por Q
Miren, qué catete esta cosa de los... Espérense, déjenme que aquí tengo un enredo con los... Profe, Ajá. que yo todavía no entiendo por qué quedó así expresado la fuerza 1-2. Fuerza 1-2. Por la definición, pues mira. R1-2, a ver. Mira, como les dije hace un rato, me equivoco a cada rato si es R1 menos R2, R2 menos R1, es medio enredado, pero lo que hay que hacer es fijarse en cómo está escrita la formulita para poder... ¿dónde está él? Acá está. Acá. Aquí está, así está la fórmula, aquí está la definición de lo que son las cargas, hacia dónde apuntan las fuerzas y qué es lo que es el R1-2 y el R2-1. ¿Ya? Si estoy calculando F1-2, entonces tengo que usar R1-2, que es este de acá. R1-2 se define como está acá abajo. Se define como R2 menos R1. ¿Estamos? Y R2 es este y R1 es este otro. R2 menos R1, Ya. claro. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ahora lo que hay que hacer es ver cuál es R2 y cuál es R1. Y en el caso que calculamos recién, R2 era este. Este era R2 y este era R1. ¿Ya? Y si te fijas aquí, aquí tengo R1-2, ¿cierto? R1-2 es R2 menos R1. R2 es este que está acá y R1 es este que está acá arriba. Por lo tanto, tengo que hacer la resta. Estos son los vectores que están acá. Hay que hacer la resta y ahí obtenerlo. ¿Ya? Ahora, volviendo aquí al campo eléctrico, el campo eléctrico sería esa fuerza dividido por Q. Entonces, luego el campo... Profe, Ajá. en la fuerza siempre al final va con el vector unitario. Sí, siempre va con el vector unitario. Ok, gracias. De nuevo, esa es una buena pregunta a propósito. La fuerza es un vector, ¿ya? Y los vectores siempre tienen una dirección y un sentido. Así que si ustedes por alguna razón tienen que F les da que la fuerza igual a 5, eso está malo, ¿ya? 5 y tongo, les creo. 5J tongo, muy bien. 5I más I tongo más J tongo, perfecto. Pero 5 es un número, y un número no es un vector. Y las fuerzas siempre son vectores, ¿ya? Así que no anden y tampoco simplifiquen. No me digan después que, no, yo quería decir que ese era 5J y por eso le puse 5. No, no, no. 5J es una cosa y 5 es otra cosa. ¿Estamos? No se vayan por ningún camino corto y escriban todas las cosas que corresponden. Entonces, el campo eléctrico era la fuerza dividido por la carga. ¿Estamos? Veamos un poquitito cómo queda la fuerza, el campo. Denme un segundo. Profe, ¿cuál es la carga que tenemos que escoger? El Q0. ¿Cuál es la carga que tenemos que usar? Es Q0. Sí. Sí, es Q0. Pero Q0 es... Espérense que se me perdió el PDF. ¿Dónde está? Acá está. Q0 es la carga en el punto donde está la fuerza. ¿Ya? De esa manera uno lo sabe. Porque la fuerza... hay dos fuerzas. ¿Ya? Una fuerza actúa sobre Q0 y la otra fuerza actúa sobre la otra carga. Si estamos calculando el campo eléctrico en Q0, tenemos que dividir por Q0. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el campo eléctrico para una carga puntual. ¿Ya? Se puede calcular F partido por Q0. Ya. Y si se fijan, miren, aquí está un poquitito escrito lo que les expliqué recién. La fuerza que ejerce Q sobre Q0
Acuérdense bien que es la fuerza de uno sobre la otra es K sub C, Q por Q0, R unitario partido por R cuadrado. Y ahora, si esta fuerza la dividimos por Q0, nos va a quedar que el campo es K sub C por Q partido por R cuadrado partido por R. ¿Ya? Y este es el campo. Están apareciendo una. Este entonces, esta formulita que está acá, es el campo generado por la carga Q en el punto donde está Q0. Entonces, de nuevo, hay dos cargas aquí. Una carga es la que genera el campo, que es esta carga Q que está acá, y hay otra carga que es donde se está aplicando el campo, ¿ya? Que es lo otro. A ver, veamos, hay un chat aquí. Ya, por si acaso preguntaban por ahí por las unidades. Las unidades de fuerza son las mismas que siempre, Newton. Y las unidades de campo eléctrico son Newton. Si se fijan bien, el campo es fuerza partido por carga, ¿cierto? La fuerza tiene unidades de Newton y la carga, eso no se los dije, pero la carga tiene unidades de Coulomb. La clase de ayer vimos lo que eran las cargas eléctricas, ¿cierto? Y habíamos visto que hay una carga, la carga más chica de todos, que es la carga del electrón. La carga eléctrica se mide en Coulomb. Entonces, el campo eléctrico tiene unidades de Newton partido por Coulomb. ¿Ya? Así que me da un poco de calor. Entonces, tenemos esto que está acá. A ver qué más hay aquí. El campo... ahora, fíjense en esta formulita de acá. El campo eléctrico es K por Q, R cuadrado, retongo. Aquí ya no aparece el Q0. Ya se nos fue el Q0, ¿cierto? Por lo tanto, el campo no depende del Q0. Depende de la otra carga, de la carga que genera el campo eléctrico. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí tenemos las cargas eléctricas. ¿Profe? ¿Ya? Profe, ese R cuadrado que aparece en esa fórmula es lo mismo que el R1, el R que aparecía antes del módulo del 1 al 2 al cuadrado. Sí, a Ok. propósito, hay una notación que vamos a usar bastante, que se las voy a anotar aquí porque es fácil perderse. Y no necesariamente se lo saben. Entonces vamos a notación. Ya, esto es notación. Cuando uno, acuérdense además que el R en realidad debería tener una flechita arriba, pero como aquí es medio difícil, ahí ¿qué les parece? Ahí no está tan malo, ¿cierto? Ahí. Cuando uno tiene un vector R, muchas veces el módulo de R se anota simplemente como una R, pero minúscula. Si tienen un vector A, el módulo de A va a ser una A minúscula. Otras veces se anota como R ahí me salió, ¿ya? Pero muchas veces el R se anota de esa forma. Ahora, acuérdense también que cuando uno tiene, como estamos trabajando con fuerzas y campos eléctricos, el R en realidad es una diferencia.
qué me cambia con mayúsculas, con minúsculas este programa? Ya. R era R2 menos R1, ¿ya? Ya. Entonces, el R era la diferencia de los vectores, R2 menos R1 y el vector R chico, o sea, perdón, el R minúscula era la raíz de R2 al cuadrado más R1 al cuadrado, ¿ya? Pero eso es notación. Entonces, volviendo acá, el R, este R que está aquí, es el módulo de R2 menos R1, o en este caso sería R0 menos R. Ya, entonces, si se fijan, ahora vamos a tener una sola carga, porque hay una sola carga que nos va a generar el campo. ¿Y dónde lo va a generar? En algún punto específico donde estaba la carga Q0. Pero el Q0 ya no nos aparece, nos va a desaparecer el Q0. Entonces vamos a tener una nueva notación, que es lo que está acá. Fíjense bien en esto, porque esta notación se va a usar todo el semestre y se va a usar también para calcular los campos magnéticos. R va a haber un vector que se llama R', que es el vector donde está ubicada la carga Q. Y hay otro vector que se llama R, que es el vector que va desde el origen hasta donde está la carga, donde estaba la carga Q0. Pero ahora ya ese Q0 no va a existir, sino que le vamos a llamar punto P, en un punto P. ¿Ya? A ver, para ubicarse. La carga Q es la carga que genera el campo. Acá en este punto P es el punto donde uno calcula el campo. El campo hay que calcularlo en un punto específico, no en todas partes, sino en un punto específico. ¿Cuál es ese punto específico? Es el punto P. Y el vector R es un vector que va desde el origen al punto P. ¿Estamos? Entonces, esta notación es la que hay que acordarse y que vamos a usar el resto del semestre. Entonces, con esta nueva notación, ojo, con esta nueva notación, el campo eléctrico nos va a quedar K sub C, que es la constante Coulomb, por Q, acuérdense que ahora tenemos una sola carga, partido por R menos R' al cuadrado por esta cosa que está acá. Esto que está aquí es el vector unitario. Acuérdense que la fuerza tenía un vector unitario, ¿cierto? ¿Y cómo calculábamos el vector unitario? Acá arriba, el vector unitario se calculaba como el vector R menos R' dividido por el módulo de ese vector. Por lo tanto, la fuerza nos va a quedar de esta forma. El campo eléctrico, la constante Coulomb, por Q, R menos R' al cubo, porque aquí tenemos R menos R' al cuadrado por R menos R', nos da R menos R' al cubo, por R menos R'. ¿Ya? Fácil. Es cosa de aprenderse, es cosa de saberse esta formulita y pueden calcular el campo en cualquier parte. ¿Ya? Vamos a hacer unos ejemplos porque es absolutamente fácil equivocarse y olvidarse de cuál era R, cuál es R', dónde va el vector no sé qué y dónde va el vector no sé qué otro. ¿Ya? Así que vamos a hacer unos ejemplos. Volvamos acá. Profe, Ajá. ¿Q siempre se lo van a dar? Sí, en general sí. Depende del problema. O si espérense.
en Porque en general el ejercicio que hizo delante, ¿de dónde lo sacó? lo inventé. Ahí entonces solamente lo dio, porque por eso como que tenía duda de dónde lo había sacado. De por ahí, pues lo inventé nomás. Pero si quieren, usemos algunos de los ejercicios que han mandado que han enviado el coordinador. Vamos a hacer unos ejercicios ahora usando, a ver, son las 4:30, ¿cierto? Todavía nos queda un rato. Si se fijan aquí tengo las clases, pero aquí no están los ejercicios. A ver, veamos, aquí deberían estar los ejercicios. Ejercicios 1, a ver, veamos qué es lo que hay acá. Está muy enredado este, vamos a ver otro. A ver, ¿dónde está el...? Aquí está. Ah, ¿dónde está el...? Para agrandar la pantalla que no... A ver, ahí 100%, aquí yo creo ya. Ya, ven este ejercicio que está acá, vamos a calcular el vector campo eléctrico en el punto P, 1/2, coma 1/2, o sea, este punto aquí, ¿ya? Para la configuración discreta de cargas eléctricas. Ah, pero hay un detalle todavía, ¿no? Hay una cosa que me faltó. Hay una cosa que me faltó, que es, que lo vamos a ver al tiro. Aquí tenemos de nuevo la fuerza. ¿Qué pasa si estamos calculando la fuerza sobre la carga, sobre esta carga de aquí, ¿ya? ¿Qué pasa si yo de repente pongo otra carga acá? Esta carga también le va a hacer una fuerza a la carga 2, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener la carga 1 haciéndole una fuerza y la carga 2 haciéndole una fuerza. ¿Cuál va a ser la fuerza total? Más o menos obvio, la suma de las fuerzas que le hace cada una de las cargas al... Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Profe. Ajá. ¿Y siempre va a pasar que los vectores van a ir siempre hacia la misma carga? O sea, los vectores tú los defines de acuerdo a lo que tú necesites. Si tú quieres calcular la fuerza entre una carga y otra, entonces pones un vector que vaya de esa carga a la primera. Si tienes otra carga en otra parte, entonces pones otro vector que vaya hacia allá. Ah, ya. Entonces, los vectores uno los pone de acuerdo a lo que necesita. Si uno tiene dos cargas, entonces va a tener que poner dos vectores que apunten en las direcciones que corresponden. Entonces, eso se lo voy a anotar aquí para que, si existen dos cargas que han sobre una partícula.
Ya. Entonces, ¿qué es lo que les decía recién? Si teníamos dos cargas, hagamos esto aquí, tenemos una carga aquí, tengo otra carga por acá, y tengo otra carga por aquí, ¿ya? Resulta que esta esta partícula le va a hacer una fuerza a esta, ¿cierto? Por lo tanto voy a tener aquí una fuerza hacia allá, más o menos. Esta le hace una fuerza a esta y es esta que está aquí. Esta otra partícula le va a hacer otra fuerza a la misma partícula. Y esa otra fuerza va a ir, más o menos, va a ir hacia allá, ¿cierto? Se me sale medio chueco. Esa parte se entiende. Esta partícula le hace una fuerza, me quedó un poco chueca, a ver. Ahí más o menos, ¿ya? ¿Cuál va a ser la fuerza total? La fuerza total va a ser la suma de esta más esa, o sea, va a ser una fuerza que vaya así más o menos. Esta sería la fuerza total. Profe, Ajá. pero esto depende de si son positivas, negativas, o sea, si... Ah, por o sea, supuesto, de todas maneras, de todas maneras. Por ejemplo, ¿cómo son las cargas en estos casos para que tengamos esto que está aquí? Iguales. Son las tres positivas, las tres negativas, son una positiva y otra negativa. ¿Qué creen que es aquí? Son las tres iguales, ya sean positivas o negativas. Claro, las tres tienen que ser iguales. Porque miren, si estas dos son positivas, la fuerza, estas se repelen, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza va hacia allá. Y lo mismo estas, si estas dos son positivas, se repelen y la fuerza va para arriba. Si estas dos son negativas, también se repelen y la fuerza va hacia afuera. Y lo mismo esta. Pero si esta fuera negativa, supongan que esta es positiva, positiva, y esta negativa. ¿Qué pasaría? Que esta fuerza iría para el otro lado, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, las tres tienen que ser o las tres negativas o las tres positivas. Ya. Eso con la fuerza. ¿Qué pasa con el campo eléctrico? Fíjense lo que está escrito acá. Si existen dos cargas que generan un campo en un punto, vamos a sacar esta carga. Espérense. ¿Qué pasó aquí? Ahí sí. No la puedo sacar. Espérense un segundo. No, muévete, sal de ahí. Ya. Fíjense lo que pasó. Saqué la carga, pero el campo sigue existiendo. ¿Por qué? Porque el campo ya no tiene que ver con la carga. Entonces sería campo. Se fijan entonces que ahora esta carga de aquí va a generar un campo en este punto. Esta otra carga va a generar este otro campo en el mismo punto. Y el campo total va a ser la suma de esos dos campos. ¿Qué es lo que varió entre uno y el otro caso? Simplemente que esta carga que está acá abajo ahora ya no está. Pero el campo y la fuerza son muy parecidas en ese sentido. Tienen la misma dirección, el módulo es más o menos, es relativamente el mismo. Y las direcciones y todo eso son iguales. Así que la única diferencia entre el campo eléctrico y la fuerza es que uno saca una de estas cargas y deja el espacio ahí pelado. Por lo tanto, el campo es eso que tenemos allá. Entonces, cuando tenemos varias cargas, el campo es la suma de los campos que tenemos ahí. Ya, veamos entonces, y acuérdense además que la fórmula es lo que está aquí. R menos R'. Ya, vamos a hacer entonces este ejercicio que... ¿Puede volver a explicarla, por favor? ¿Qué la cosa? Notación, que si puede volver a explicar la notación con todo eso. Ya, mira. Tenemos claro... No.
Aquí está el campo eléctrico, ¿cierto? El campo eléctrico está generado por una sola carga. Esa carga es la que está aquí. Ese Q, ese puntito que está ahí, esa es la carga Q que genera el campo. ¿Y dónde lo genera? Lo genera en el punto P que está acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que son el R y el R'? El R, ahí se alcanza a ver, ¿cierto? El R, este R que está aquí y ese R que está allá, es un vector que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto P. ¿Ya? Ojo que hay que dibujar el sistema de coordenadas. Uno no puede dibujar la carga y el punto y no dibujar el sistema de coordenadas. Hay que dibujar explícitamente que se vea el sistema de coordenadas. Entonces el R es el vector que va desde el origen hasta el punto P. Y el R' es el vector que va desde el origen hasta la carga. ¿Ya? Tratemos de aplicar eso a el problema que tenemos acá. No, ¿dónde está? No, este tampoco era, espérense. Acá. Ya, vamos a hacer ese ¿Profe? problema. O por lo menos una parte del problema, no creo que alcancemos a hacerlo entero, así que vamos a hacer una parte del problema. ¿Profe? Ajá. ¿Puede subir los apuntes que usa usted al material, Loa? Sí, como les dije recién, los apuntes están en esta dirección. Miren, ahí hay dos direcciones. La primera Bueno, abre el dirección tiene las pruebas anteriores, programas, algunas normas del curso y otras cosas, ¿ya? La segunda dirección, que es casi igual, pero dice clases, tiene las clases. Los apuntes de la primera clase se llaman C1, el apunte de la segunda clase se llama C2. Y así sucesivamente. La tercera clase es C3 y así, ¿ya? Lo mismo que estoy haciendo aquí están en esos apuntes. Ya, veamos un poco esta parte de acá, que es la que nos complica. A ver, espérense, ahí. Ah, que le sea esta cosa. Ya, entonces tenemos que calcular el campo eléctrico de 3 cargas sobre el punto P. ¿Estamos? Entonces, lo que hay que hacer es empezar a irse de a poco. Escucha, que aquí, ahí está. Ya, calculemos entonces, primero calculamos, vamos a calcular, que no encuentro cómo se achica esta cosa, cuesta más ver dónde está. Ya, tenemos 3 cargas al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, primero calculamos el campo de Q mayúscula sobre P, en P. ¿Estamos? Acuérdense que son 3 cargas, por lo tanto tenemos que calcular 3 campos y después sumarlos. Entonces, calculemos primero el campo de Q en P. ¿Qué es lo que, de acuerdo a la fórmula que yo les había dicho hace un rato, qué es lo que hay que calcular primero? Hay que calcular R. Me cambia. ¿Qué es lo que era R? Lo vamos a anotar aquí porque esto quiero que se lo aprendan. Vector del origen al punto P. ¿Ya? R es el vector que va desde el origen al punto P.
¿Cuál es el punto P? El punto donde queremos calcular el campo. En este caso, ¿cuánto va a ser R? ¿Cuánto va a ser R? A ver, ¿alguien que me eche una mano por ahí? ¿Cómo estamos? Sería un medio, o sea, un medio coma un medio. Un medio I por un medio I. Justamente, perfecto. Un medio I más un medio J. Va. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Porque va del origen al punto P. Ya, ahora vamos a calcular el otro vector, R'. ¿Por qué me cambia? Le pongo R minúscula y me lo cambia a R mayúscula la cuestión esta. Vector ya. ¿Cuál sería en este caso el R'? 0, 0, ¿no? A ver, ¿cómo está la cosa? Serían dos vectores, ¿o no? Porque sería al punto 2Q y al punto menos 3Q, ¿o no? No. No. Sería el Acuérdense 0, que 0. A sería 0. Por eso hay que... ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace estos problemas, uno tiene que irse por partes. Como dijo el destripador, hay que irse por partes. Primero, tengo que calcular el campo de una carga en el punto P. Después, el campo de otra carga en el punto P. Y después el campo de la última carga en el punto P. Por lo tanto, son 3 campos que hay que calcular. Y por eso le escribí acá arriba, calculamos el campo de Q en P. ¿Cuál es Q? Q es esta carga que está acá. Esa carga que está ahí, y esa carga vale 0, ¿cierto? Por lo tanto, el vector R' vale 0. Entonces, ahora tenemos que calcular R menos R'. R menos R'. De nuevo, me cambia la cosa esta. ¿Cuánto sería R menos R'? Esto es fácil, que es lo que tenemos ahí arriba. Sería un medio I más un medio J. ¿Cierto? Un medio I más un medio J. Ahora tenemos que calcular el módulo de R menos R'. ¿Cuánto sería el módulo de R menos R'? A ver, le preguntamos a alguien por ahí. Vamos a preguntarle a Martín Muñoz. Ya, Martín, ¿cuánto vale el módulo de R menos R'? Un cuarto. Es un cuarto al cuadrado más un cuarto al cuadrado, y eso es raíz, ¿cierto? Sí. Sí, pero no da un cuarto. Ah, puta. Da un cuarto raíz de 2. Porque el módulo es la raíz de el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Profe, una pregunta. Estamos con el módulo de R menos R'. ¿Qué más nos falta? El vector R unitario. Este es más complicado. ¿Cuál sería R unitario? R Profe, Ajá. me quedé con una duda del número 5, lo del módulo. ¿Era raíz de un medio al cuadrado más raíz de un medio al cuadrado? O sea, más un medio al cuadrado, ¿cierto? Ah, es un medio raíz de 2. Perdón, me equivoqué de nuevo. Me equivoqué. Cierto.
es un cuarto. Un medio raíz de 2, eso sí. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto sería R unitario entonces? A Un ver, aquí medio hay... I más un medio J partido en raíz de 2 dividido entre 2. Claro, sería, vamos a anotar lo que tenemos acá, sería un medio I más un medio J partido por, miren, todo el deseo que hay que escribir con un medio raíz de 2, ¿ya? ¿Se entiende? El R unitario vale el vector, y el vector es esto que está acá. El vector vale un medio I más un medio J, ¿ya? Dividido por el módulo. Y el módulo vale un medio raíz de 2. ¿Estamos? Entonces es esto que está aquí. ¿Ya? Y ahí tenemos casi listo el problema. Ahora, vamos a achicar Profe. esto para que no moleste. Profe, Ujú. ¿el módulo no es raíz de un medio? No, porque el módulo, fíjate, aquí tenemos un medio, es un medio I más un medio J. El módulo es el cuadrado del primero, que sería el cuadrado de un medio es un cuarto, más el cuadrado del segundo, que es otro, un cuarto, es un cuarto más un cuarto. Un cuarto más un cuarto es 2 veces un cuarto, ¿cierto? 2 veces un cuarto, saco el un cuarto, lo saco para afuera, que es un medio, y me queda por raíz de 2. Revisen Ya, el gracias. cálculo. Si no, eso está bien. Ya. Entonces, el R unitario vale esa cosa que está allá. Y finalmente, en la fuerza, ¿cuánto sería la fuerza? La fuerza, perdón, el campo. El campo sería K por la carga Q, que sería Q mayúscula, por el vector este que está aquí, R menos R', perdón. Por el R unitario, que sería esta tremenda cosa que está acá. Ese es el problema, que escribir todas estas cuestiones es medio complicado. Simplificado queda I más J raíz de 2, profe. El unitario. Sí, a ver, espera, déjame calcularlo. Lo voy a calcular aquí al lado para... ya. ¿Cuánto da? I más J. Entonces, si hacen el cálculo de R unitario dividido por el módulo al cuadrado, les debería dar lo que está anotado ahí, ¿ya? Así que échenle una miradita y revísenlo ustedes, ¿ya? Porque en realidad ya se nos acabó el tiempo, pero... Profe, a mí me quedó una duda. ¿Ya? En la 7, en vez de Q no sería P, porque al final el P es el que está afectado. Sí. ¿O no? P, lo que pasa es que P es un punto que es, más bien podríamos decir, un lugar, ¿ya? No es que exista una carga ni ninguna cosa, es solamente un punto donde no hay nada. Por eso no se pone P, sino que se saca la carga y queda así nomás.
Profe, La carga que va en el campo es la carga que genera ese campo. ¿Y cuál es esa carga? En este caso es la carga que habíamos dicho que está aquí, que es la Q. En este caso, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos que el campo que genera esta carga Q sobre un punto es esto que está aquí. Por lo tanto, si se fijan, esto que está acá, este campo, es una flechita, es una flecha que sale hacia allá. ¿Ya? ¿Me están siguiendo un poco, cierto? Es una flecha que se mueve, que sale desde aquí y llega allá. El campo Lo no había está confundido con la aquí, fuerza. sino está acá. ¿Qué pasa? Lo había confundido con la fórmula de fuerza. Por eso me confundí. Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que uno se enreda entre la fuerza y el campo. Sí, es cierto, es cierto. Imagínate que en este punto P hay una carga Q0. Si hubiera una carga Q0 ahí, entonces esa carga Q0 sentiría una fuerza que sería esto mismo, pero multiplicado por Q0. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Profe, Ajá. ¿esa guía de ejercicios también la va a subir a LOA? Sí, también. No van a estar les voy a mandar la dirección en el LOA. Ahí, y ustedes pueden bajar, en esa dirección van a ver un lugar donde pueden bajar los apuntes y los demás. Ya, gracias. oiga, profe, ¿ese resultado que aparece en la 7 es el resultado final que debemos revisar como tarea o...? Sí, este es el resultado final. Ah, ya. Acuérdense Ok. que aquí calculamos un solo campo, nos falta calcular este campo y este otro. Faltan 2 campos más. Y la suma de los 3 campos debería darles lo que está acá. Profe, ¿Ya? en la 7 finalmente iría partido por R, ¿cierto? ¿Por el módulo? Ya está dividido por el módulo. Este resultado que está aquí, en el número 7, este resultado ya está dividido por el módulo. Así que por eso, hagan este mismo ejercicio en una hoja aparte y vean si les da lo mismo que les dio a mí, que me dio a mí. ¿Ya? Háganlo como tarea, para que se acuerden bien de qué es lo que era el R, qué es lo que es el R', cómo se calcula el R menos el R', el módulo de R menos R', el vector unitario, etc. Porque, como les digo, estas convenciones los vamos a usar durante todo el semestre. El R, el R', R menos R', módulo, etcétera, etcétera, lo vamos a usar bastante durante el semestre, así que conviene que se lo aprendan bien. Profe, ¿y la grabación de esta clase va a estar en YouTube? Sí, ¿vieron ya? Ayer subí la clase de ayer. Voy a hacer lo mismo con esta clase. Ya, gracias. Y les mando el vínculo para que puedan mirarla. ¿Ya? Eso, ¿alguna otra cosa, alguna otra pregunta por ahí? Parece que nadie más tiene clase porque no se ha ido nadie todavía. Ayer se estaban yendo todos. Oh, sí, profe, yo tengo clase ahora. Ya. Sí, igual, profe. Bueno, mañana seguimos entonces. Vamos a seguir viendo esto porque, como les digo, entender bien los vectores y cómo calcular la fuerza usando vectores es bien importante. Así que ahí vamos a tratar de detenernos bastante en esto. ¿Ya? Eso creo. Nos vemos entonces. Ya. Gracias, No, profe. profe, chao. Gracias. Profe, gracias. No, profe, gracias. Chao, profe.